Pastor José Vega, de Puerto Rico, aquí en Jerusalén, en el marco de un grupo de peregrinación de Cristo Viene, el Ministerio Cristo Viene de Puerto Rico. La segunda vez en su vida que está en Israel, pero de una forma muy singular, ahora cerrando el círculo, porque usted en el año 72 estaba aquí por realizar su primer viaje a Israel, justo cuando fue perpetrado un atentado terrorista en el aeropuerto internacional, en aquel momento llamado Lod, ¿verdad? Así que usted es un sobreviviente de aquel atentado, pastor. Así es. ¿Cómo se vive eso? Ahora, ¿cómo quedan los recuerdos grabados en usted? ¿Qué es lo que lleva usted consigo todavía de aquel día tan terrible y que seguramente tanto habrá influido en su vida? Bueno, eso se queda grabado en la memoria de uno y en el corazón, porque veníamos a hacer ese viaje con un grupo también de evangélicos, un grupo cristiano, y mi esposa y yo cumplíamos 5 años de casado y queríamos celebrarlo aquí en Jerusalén o en la Tierra Santa. Pero tan pronto llegamos al aeropuerto, fuimos al salón de las maletas, vimos cómo llegaban, también vimos un joven que abría un maletín y sacaba algo, y cuando de momento escuchamos una explosión y dijeron tírense al piso, pero nosotros mi esposa y yo no pudimos tirarnos al piso porque uno de los jóvenes estaba frente a nosotros con una ametralladora. Mi esposa, Basticila Morales, le dijo, no nos mate, pero él disparó de tal forma que las primeras balas las recibió ella, también yo. Fui herido. Sin embargo, caímos al piso. Allí yo recordé lo que aprendí de niño: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todo ese salmo tan precioso que nos ha ayudado tanto en nuestra vida. Vi que Basti sangraba por su boca y de momento pues ya no se pudo sostener de mi mano. Entre tanto se escuchaba la balacera, gritos de personas que de dolor, pero también alababan a Dios, decían gloria a Dios en medio de ese sufrimiento. Pasó la balacera, vinieron a recogernos. Cuando llegaron donde mí, me tomaron para levantarme. Yo quería que la cogieran a ella, pero no fue así. De modo que ellos identificaron que ya Basti había fenecido. Claro, y el intento era ayudar a quienes todavía podían salvarse. Sí, y eso es. Entonces me llevaron a una ambulancia, no sé si era una ambulancia porque no tenía camilla, era en el piso mismo, con 2 personas más que parece que no eran de Puerto Rico, eran de aquí de Israel, porque murieron 8 israelitas también en esa masacre. Pues los demás de mis compañeros los llevaron a un hospital militar. Sin embargo, yo fui llevado a Petahtica, al hospital Bellington Hospital. Allí tuve la oportunidad de ser atendido por un médico judío argentino, el doctor Lipsi. Y la enfermera era de aquí, llamada Rica Penadere. Esas personas me atendieron especialmente. No se olvida nunca sus nombres. No eso me olvido queda de esa gente porque fueron tan amorosas. Y pues me llevaron inmediatamente a una sala de operaciones para certificar que estaba herido, pero que esa bala no había dañado órganos internos. De esa manera, así fue. ¿Cuál fue su herida? ¿En qué consistió, pastor? Porque usted se lleva la mano al corazón. Yo fui herido en este pecho. lado. Ajá. Pero en ese tiempo yo venía vestido con un gabán, y en París yo había tomado un Nuevo Testamento que traía para mis meditaciones privadas. Traíamos una Biblia, pero era también para las meditaciones de mi esposa, y yo lo puse ahí para que no se me perdiera.
Pero resulta que cuando llegamos al hospital y el médico me quitó el gabán, encontró ese librito, como él dijo, el librito negro, y dijo, mira, este librito negro le salvó la vida a este señor. No me Y, digas. y entonces, pues, lograron curarme y estuve una semana en ese hospital, donde me atendieron en una forma especial. Me trataron con tanto amor que los tengo en mi corazón, especialmente al doctor, que fue tan amable y que miró porque yo saliera de ese hospital con vida y listo para seguir adelante. Yo tuve que esperar en el hospital una semana. Eso fue, no una semana, sino el atentado fue martes. El sábado por la noche ya yo estaba de alta, pero como era el sábado, pues tenía que esperar a las 6 de la tarde. Y vino un pastor bautista que era misionero aquí en Israel, y él fue el que me sacó del hospital, me llevó, me dio una vuelta por el Monte de los Olivos, ya de noche, pero yo no pude ver nada. También me llevó por la ciudad vieja. Y acá vemos de fondo parte de la vista a Jerusalén, sí. Y eso era no muy lejos, pastor, de donde estamos ahora. No, era en el Monte de los Olivos, sí. Porque ahí vivía su familia. Y entonces, pues, después pasamos una noche acá en un hotel, y al otro día nos llevaron para Puerto Rico porque teníamos que ir a recibir los cadáveres. ¿Eso cómo fue? Hasta el tema de los trámites para llevar sí. los cuerpos. Y todo ese tiempo usted lidiando con las heridas, sabiendo que ya no tenía a su esposa. Y no sabía sobre el resultado oficial de mi esposa, porque no la habían identificado ni entre los vivos ni entre los muertos. No aparecía en ninguna lista. Y yo preguntando, y entonces lograron comunicarme con una señora Morales, y que mi esposa era Basticila Morales, porque ella estaba también tratando de saber de su esposo. Cuando ella escuchó mi voz, pues dijo, se dio cuenta que no era, igualmente yo, y así. Fue el viernes en la tarde que el líder del grupo, con un representante que mandó el gobierno de Puerto Rico para acá, que me dieron la noticia especial que Basticila era una de las caídas en la masacre de Lot. ¿Cuál fue el daño, ante todo, por supuesto, lo irreparable, ¿verdad? De gente caída o gente muerta o también heridos entre ustedes, miembros del grupo? Bueno, hubo 17 puertorriqueños que murieron en esa masacre, además de 8 israelitas y un canadiense. Los heridos de Puerto Rico, incluyéndome a mí, tengo entendido que fueron 23. Es una noticia que tengo que... ¿Cómo fue su vínculo con el Estado de Israel a lo largo de los años a raíz de ese atentado? ¿Israel los ayudó en algo por haber sido víctimas de un atentado en su territorio? ¿Cómo se dio eso en la práctica? Sí, Israel se ocupó de como darnos una pensión a las personas que habían muerto, a los hijos, pues los pensionaron. Por ejemplo, mi esposa murió, pues yo tenía 2 nenas, y Israel mandó una pensión hasta que ellas tuvieron los 21 años. Ayudándome o sea, por reconocerlo, sí, como víctima de terrorismo. Sí, o sea que nos pensionaron como si fuéramos militares también de acá de Israel. Lo de militares, claro, acá, ¿verdad? Sabe que el ejército se llama Fuerza de Defensa de Israel. Sí. Hay que luchar para garantizar que uno se pueda defender. Y usted vuelve ahora, tantos años después, pastor, nuevamente como peregrino, a cerrar un círculo. Siente que esa lucha por la paz todavía no fue exitosa, ¿verdad? Me supongo. ¿Cómo ve a Israel hoy? Pues yo no tengo mucha opinión sobre la situación política y esas cosas, pero para mí yo lo veo como algo glorioso, Israel. Para mí estar aquí es estar antes de la gloria, estar participando, viendo estos lugares de los cuales yo me he relacionado desde niño, cuando miraba las láminas de mi Biblia, cuando me daban las clases bíblicas y veía las láminas de acá, de los personajes, de los lugares, del río Jordán, del mar de Galilea y todos esos lugares, de la ciudad vieja, de la Nueva Jerusalén, todas esas cosas, pues
verlas ahora con mis propios ojos, que Dios me ha dado la oportunidad de venir y ahora venir en victoria. Claro que en aquella ocasión veníamos llenos de entusiasmo, habíamos salido de Atillo, que es el lugar donde yo pastoreaba, en una guagua que le llamamos la guagua de la alegría, porque siempre estábamos alegres en esa guagua, pero acá se nos tornó todo en tristeza. Pero puedo decir que en medio de todo Dios nos ha consolado, ha sido con nosotros, nos ha fortalecido. Sabemos que fue un daño terrible el que se nos hizo, porque perdí mi esposa, perdí la madre de mis hijas, una tenía 4 años, otra año y 3 meses, pues todas esas cosas fueron unas pérdidas terribles. Pero Dios nos ha fortalecido. Yo era pastor en Atillo, yo pensaba que ya había terminado todo, pero un día yo tiré como un inventario, un balance. Yo dije, todavía me queda esta iglesia, me quedan mis hijas, tengo que luchar por ellas, y así seguimos adelante. Y han pasado 47 años, ya estoy jubilado del pastorado, ya tengo nietos y nietas de esas hijas. Luego Dios me dio la oportunidad de casarme con una de las que había estado aquí también víctima, porque fue herida, que es Rosita Vázquez. A los años, pues, ella se hizo una mujer y yo me casé con ella y me dio 2 hijos, una hija y un hijo, que pues mi familia se completó, de modo que Dios me ha multiplicado. Y este viaje es como para acabar de multiplicar lo que Él ha estado haciendo. Así que yo le doy la gloria de Dios. Sé que me hicieron mucho daño, pero en mi corazón no hay enojo. Dios ha quitado todo eso de mí, aunque nunca nosotros luchamos por mantener un enojo, por mantener una rencilla, sino que pedimos que Dios perdone a los que nos hicieron eso y que nos ayude a seguir adelante. Muchas gracias, pastor. Muy emotivo su testimonio y su recuerdo. Le agradezco mucho.